a suspenso. Me parece muy bien, Mariana, así que te rebancamos. Expectativa, después te lo contamos. Después te lo contamos. Hablamos de neumonía y la importancia de un buen diagnóstico. Sí, de un buen diagnóstico y como siempre hablamos de una buena prevención, porque nosotros siempre que tratamos temas acá lo hablamos desde el lugar positivo, de tratar de que la gente se interiorice de los avances que ha tenido la ciencia y de las cosas que se pueden hacer. Entonces, a no preocuparse y sí a ocuparse, como en todos los casos médicos, y llevar la tranquilidad de que si bien es una enfermedad que sobre todo en las edades extremas de la vida muchas veces se da más frecuentemente, no es una enfermedad que habitualmente la gente sana y que no tiene factores de riesgo y que está en una edad media de la vida la pueda llegar a tener. Es por eso que tanto las vacunas como todo lo que tiene que ver... ¿Edad media de la vida qué le decís? Y a la gente que es mayor de 5 años y menor de 65. O sea, todavía estamos adentro. Bueno, estamos adentro. Todavía de la neumonía no te tenés que empezar a preocupar, pero sí yo empezaría a cuidar tu sistema inmune, porque además de las vacunas, que ya vamos a hablar de cuáles existen y que sí son importantes, algo fundamental para todas las enfermedades, pero para la neumonía, sobre todo para no contagiarnos la neumonía, es tener un sistema inmune fuerte. Esto quiere decir de tener nuestras propias defensas, no solamente las adquiridas por las vacunas, porque una persona que tiene una inmunidad sana, es por eso que siempre, viste, uno trata de decirle a la gente que no está en el rango, digamos, donde se da más frecuente la neumonía, que sí se aplique la vacuna si tiene factores de riesgo y sobre todo si está suprimido o deprimida, que tiene que ver con una inmunidad dañada. Sí. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en tratar de cuidarnos básicamente, de llevar un buen estilo de vida, en comer sano, en hacer actividad física, en dormir bien, cosas que parecen redundantes pero que siempre terminan sirviendo para que uno, por sobre todas las cosas, pueda generar un buen sistema inmune, que es lo que te va a terminar defendiendo de todos los gérmenes que te puedan llegar a atacar. Dicho esto, las edades extremas de la vida, como bien dijimos recién, donde se pueden dar es en los menores de 5 años y en los mayores de 65. Es por eso que las vacunas, fundamentalmente, salvo que una persona, como te dije recién, tenga alguna enfermedad de base, como puede ser alguna enfermedad pulmonar, cardíaca, o que tenga algún tratamiento con inmunosupresores, ¿viste? Algún cáncer o una enfermedad oncológica o algún Las enfermedades crónicas, las leucemias que están hoy por hoy, hay algunas leucemias que están más controladas con medicación, pero son inmunodeprimiendo. Claro, todo lo que toda medicación que te baje el sistema inmune, así como la gente que tiene tratamientos crónicos con corticoides por EPOC, ¿viste? Las enfermedades pulmonares obstructivas, todo lo que tenga que ver con enfermedades del sistema respiratorio que te pueda llegar a predisponer a poder tener una neumonía. Es por eso que ahí sí se dice que se tienen que dar las vacunas en edades entre 5 y 65 años. De lo contrario, sí se recomienda en menores de 5 años aplicarse las dosis recomendadas por el sistema de vacunación, y en mayores de 65, que recordamos que cambió el esquema de vacunación. Antes se daba una vacuna cada 5 años y ahora se da una dosis secuencial que se da una hoy, otra al año, y después ya no se da más. Entonces eso sí ha cambiado, pero a estar atentos a la gente mayor de 65 años, porque la vacunación es algo muy importante para no tener que llegar a la hospitalización. Claro, bueno, por eso siempre se dice que los adultos mayores tienen que tener mucho cuidado del frío, cuidarse, protegerse, o sea, con días así como el de hoy, esta mañana, que se queden en casa, tratar de cuidarse. Sí, evitar estos cambios de ambiente. Claro, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un resfrío? ¿Cómo me doy cuenta cuando pasa a ser neumonía, cuando se complica? ¿Viste que dicen un resfrío mal curado puede terminar en neumonía? Bueno, esto es así. Los gérmenes son distintos. El virus de la gripe es la influenza. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se puede sobreinfectar con un neumococo, que es el virus que mayormente es el que produce la neumonía. Por eso te digo que no es muy frecuente que una gripe se traduzca en neumonía, que mucho tiene que ver con cómo responde tu cuerpo y tu sistema inmune al virus de la influenza. Lo que sí se hace es, tanto a los chicos como a los adultos, vacunarlos no solamente contra el virus del neumococo, sino contra el virus de la gripe, que también te protege para evitar todo este tipo de complicaciones. Entonces no es solamente atacar con la vacuna del neumococo, sino también con todas otras vacunas que prevengan otras enfermedades respiratorias, para que no terminen como infectándose con una bacteria. Eso pasa muchas veces con otras cosas también, como que una herida se sobreinfecte. Bueno, acá pasa lo mismo, el pulmón pasa de estar en un estado irritado con un germen o con un virus a sobreinfectarse con una bacteria. Claro.
Ahora me olvidé lo que te iba a preguntar. No importa, pero pensalo, que yo mientras tanto te puedo seguir los contando. Síntomas, claro. ¿Por qué a veces, viste, vos a veces te confundís los síntomas? Sí, bueno, los síntomas de la neumonía tienen que ver con fiebre alta, pero esto, atento, porque la gente muy grande no eleva la temperatura, entonces puede llegar a tener falta de aire, dolor de costado, Ajá. una tos que es seca, que no expectora, y hay un deterioro general en la neumonía que si bien también se ve en la gripe, igual hay como un seguimiento, y eso también se ve en la placa. Tanto en estos casos que estamos hablando de los chicos y de la gente grande, siempre tienen un seguimiento, además de la parte clínica, a través de una radiografía, y bueno, el patrón que uno escucha de auscultación y mismo el patrón patrón uno habla de cómo se ve y cómo se escucha, ¿no? Los médicos hablamos así. En la radiografía también es distinto al de la neumonía que el de la gripe. Entonces, el médico sabe. El médico sabe, por eso, como siempre decimos, cuando ante cualquier duda, consulte a su médico. Muy bien. Y además, por sobre todo, además de las vacunas y tratar de tener estos cuidados. No se automedique. Y no automedicarse. Recordar, no estar en ambientes cerrados, sí. Tratar de que si tosemos o si estamos con un resfrío fuerte, taparnos con el codo y no estar con las manos, tratar de limpiar las superficies, higienizarnos bien las manos cuando volvemos de casa y antes de comer, sobre todo porque los principales gérmenes siempre llegan a través de las manos y de la gente que nos rodea, que a lo mejor está enfermo y nos contagiamos y no lo sabemos. Muchas gracias, Muchas doctora Pirolo. Para que Mariana se puso loca, dijo, ¿cómo no puedo tener este dato? Y yo quiero saber también cuando se claro, tiene una ¿cuándo mejor vamos cita? a